A las 7 de la mañana 33 minutos hablamos de otros temas que ocurren no solamente en nuestra ciudad, sino en el país, porque hay un tema bastante delicado que ha generado mucha polémica y debate. Y se trata de esta propuesta del Ministerio de Trabajo, la reforma laboral, que trataría de manejar el salario mínimo por horas. Por supuesto, todo un debate se ha generado, una discusión, y usted, Juan Carlos Mira, nos tiene más información justamente de esa propuesta. Lo escuchamos. Mateo, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Ustedes ven en pantalla, así quedaría el pago, por ejemplo, para los jóvenes en el país, según la propuesta que lanzó ayer la ANIF, cancelar menos del salario mínimo a los jóvenes aquí en el territorio nacional. Estamos con un experto, Iván Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario. Profesor, yo creo que usted le cuenta a los jóvenes, con esta propuesta, ¿cómo quedaría precisamente el pago para los jóvenes y en qué edad? Sí, justamente la propuesta de ANIF consiste en que para los jóvenes, es decir, aquellos trabajadores entre 18 y 28 años, se paga solo el 75% del salario mínimo, es decir, se habilita el pago de 621.000 pesos mensuales por concepto de 8 horas diarias, 48 horas semanales de trabajo a las diferentes empresas. ¿Esto es viable, profesor, y cómo impactaría? ¿Se puede hacer? Tiene unas dificultades importantes jurídicas porque la Constitución promete una remuneración mínima, vital y móvil para los trabajadores en Colombia, y esta propuesta pues violaría ese principio de remuneración mínima que está previsto en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Profesor, aquí muchos jóvenes se preguntarán, ¿se endeudan en ICETEX, se endeudan en bancos para ganar esto? ¿Por cuánto tiempo sería? La idea es promover el empleo juvenil, que son los grandes problemas que tenemos en Colombia. El desempleo juvenil duplica la tasa nacional de desempleo, pero no se pueden ignorar y superar las barreras constitucionales de trabajo decente que al menos garantizan una remuneración mínima que en esta propuesta se estaría violando y que tendría que ser objeto de control por parte de la Corte Constitucional de aprobarse en el Congreso. Hay otro tema importante que se está manejando aquí en el territorio nacional y es la posibilidad de cancelar por horas el salario mínimo. ¿Por qué el gobierno está pensando en esta reforma? ¿Y qué tendría que pasar? Porque justamente la tasa de desempleo está muy alta en Colombia, seguimos en 2 dígitos, no hemos podido bajarla. Una de las alternativas que se plantea es la flexibilización, que no ha probado ser eficiente en ningún país del mundo. No obstante, el Ministerio ha planteado pagar por horas. Hay que aclarar que en Colombia la hora está en 3.450 pesos, esto es menos de $1, en comparación con países anglosajones que tienen este modelo, donde la remuneración oscila entre 8 y $12, dependiendo del estado en Estados Unidos, tomándolo como parámetro y como ejemplo. Luego hay que hacer un análisis reposado, profundo, para saber si esto le conviene o no al país importar este tipo de modelos. Eso le iba a decir, vamos a ver en pantalla y vamos a contarle a la gente. En este momento el salario mínimo está en 828.116 pesos. El día sería aproximadamente 27.603 pesos y la hora 3.450, menos de $1, por ejemplo, en este momento. ¿Cómo impactaría eso la economía de las personas? ¿Cada cuánto le estarían pagando? ¿Cómo serían los aportes a seguridad? Sí, la contratación por horas en el mundo funciona con una protección a la demanda y no a la oferta, es decir, que las empresas son las protegidas. Hay una contratación en la que se llama al trabajador y sobre el número de horas que efectivamente labore se paga sobre esa base de 3.450 como mínimo. Es cambiar todo el esquema de contratación en Colombia, es cambiar todo el modelo. Esto seguramente va a impactar en el poder adquisitivo de los trabajadores y eso pues golpea la capacidad de consumo, no es sano para la economía. Por eso insisto en que es bueno analizarlo, pensarlo y discutirlo en los diferentes foros sociales para saber si este tipo de modelos conviene al país, porque pagar menos de $1 por hora a los trabajadores en Colombia pues tiene unos parámetros internacionales que van a afectar seriamente la capacidad de consumo. Por último, profesor, ¿qué tendría que pasar para que esto suceda? Es decir, para que los jóvenes por máximo 2 años, como lanzó la propuesta, reciban menos del salario mínimo y para que el pago, por ejemplo, en algunos casos sea por hora. ¿Qué tendría que suceder? En el primer caso, el tema del 75% del salario mínimo tiene que tramitarse por una ley que luego va a ser seguramente controlable por la Corte Constitucional. En el segundo caso, seguramente se tramitará vía decreto y habrá que evaluar previamente si en la mesa tripartita de Comisión de Concertación de Políticas Salariales llega a buen puerto y se aprueba previo a ese decreto para poder respetar la participación de sindicatos, empresas y gobierno en esa decisión. Gracias por estar a esta hora con nosotros, información que les entregamos a todos los televidentes desde el norte de Bogotá. Ustedes continúen con muchas más noticias. 7 de la mañana, 37 minutos, seguimos adelante, por supuesto, Juan Carlos, con más noticias y nos vamos a esta hora para Lindaraja, es el barrio que queda en la localidad de Suba, donde está